Feliz sábado, apreciados hermanos y amigos. Les saludamos desde Augusta, Georgia, deseándoles que este día sábado sea un día de muchas bendiciones para sus vidas. Les saluda su hermano y amigo Mauricio Velázquez. Y queremos decir a nuestros hermanos que nos han pedido que oremos por ellos, que están en nuestras oraciones. Queremos saludar a nuestro hermano Guillermo Hernández. Nuestro hermano, que el Señor lo bendiga donde quiera que se encuentre. Estamos orando por usted y por su familia. Nuestro hermano siempre nos envía sus cariñosos saludos en el canal de YouTube y queremos enviar saludos a él y a todos nuestros hermanos que siguen esta transmisión, nuestros hermanos en Carolina del Norte, cada uno por sus nombres, por sus edades, que el Señor los bendiga, y también en el área de Atlanta. Enviamos saludos a todos ellos. Bien, mis hermanos, pues sin más preámbulos vamos a leer la lectura bíblica y vamos a dar inicio al tema que lleva por título Derrota final de Satanás. Es un tema que hemos venido preparando y en esta mañana queremos compartir con ustedes, que sea nuestro Padre Celestial que envía su Santo Espíritu para que podamos entender de una manera bien sencilla su palabra, para que podamos ponerla en práctica. La lectura bíblica la encontramos en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Con esta escritura vamos entonces de rodillas. Los que nos puedan acompañar, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, y en este día santo, tu bendición y tu presencia es con cada uno de nosotros. Te pedimos el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, y en este momento que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien nos instruye, que es nuestro Maestro, quien nos enseña estas maravillosas verdades para poderlas entender, y no solamente entenderlas, sino también, Señor, vivir una vida de obediencia que glorifique tu nombre. Señor, bendice de una manera especial a todos tus hijos que entran en las redes del internet a escuchar tu palabra. Dales tu bendición, bendice sus hogares, sus trabajos, bendice a los que se encuentran con problemas de salud, y permite que en esta mañana tu presencia nos acompañe, pues hemos reclamado la promesa que dice que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estarás en medio de ellos, Señor. Bendice a tus hijos en la ancha faz de la tierra donde se encuentren, que tu Espíritu los acompañe y les dé su bendición. Lo pedimos todo en el nombre soberano y poderoso, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues le damos gracias al Señor por las horas de este día santo, por sus bendiciones. Hay un tema que queremos compartir con ustedes en la palabra de Dios, y es la derrota final de Satanás. Vamos a ver el origen de la controversia, dónde se inició, cuál fue el origen de la controversia, cuál fue el origen de la batalla, de la guerra entre el bien y el mal. Así lo describe la palabra de Dios. Y si ustedes leen la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ustedes van a ver que el relato sagrado nos presenta que hay una guerra entre el bien y el mal, que los principados de las tinieblas, que es Satanás y sus ángeles, entonces se empeñan en atacar, perseguir al pueblo de Dios a través de toda la historia de la humanidad. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cuál fue el origen? ¿Dónde se originó esta gran batalla? Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta descripción que hace Apocalipsis 12:9 de Satanás arrojado a la tierra con sus ángeles, que también cayeron con él en desobediencia. Hubo una rebelión en el cielo. Vamos a leer los versículos anteriores para que podamos entender el contexto completo. Dice Apocalipsis 12:7: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. En el versículo 9 es donde nos dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ese es el origen de la guerra entre el bien y el mal. Se inició en el cielo. Nosotros no vamos a hablar exactamente en esta mañana de Satanás y de la obra que él está haciendo. Vamos a hablar de la destrucción final de Satanás. Pero tenemos que mirar un poco acerca del trabajo que hace el enemigo de Dios, que es el diablo, y en el versículo 9 de Apocalipsis 12 lo describe como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La Biblia nos dice que él engañó la tercera parte de los ángeles del cielo, los arrastró con él y fueron arrojados a la tierra. Si en el cielo habían 100 millones de ángeles, él se trajo 30 millones de ángeles. Eso fue lo que sucedió. Entonces fíjense ustedes para tener una idea de la magnitud de la guerra, porque Satanás no estaba solo. Si Satanás hubiera quedado solo y todos los ángeles hubieran sido leales a Dios y al gobierno de Dios, pues hubiera sido bien difícil para Satanás. Pero Satanás cobró fuerza en esta guerra porque tuvo apoyo, y el apoyo que tuvo fue de la tercera parte de los ángeles del cielo. Esta guerra continuó en la tierra porque ellos fueron arrojados a la tierra. Y entonces nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, nos dice de la siguiente manera. Aquí nos dice Génesis 3, 15. Dice, vamos a leer desde el 14. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí entonces describe el Padre Celestial cuando dio la sentencia a Adán y Eva y a la serpiente, que es Satanás. Por eso leíamos el versículo de Apocalipsis 12:9, donde dice Satanás, la serpiente antigua. Y la serpiente antigua es la serpiente que aparece en el jardín del Edén engañando a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Fíjense qué tan interesante es que allá aparece como la serpiente en el Génesis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, vuelve y aparece como la serpiente antigua. Así es como se manifiesta Satanás. Una serpiente que es astuta, que es sutil, que ataca e inyecta el veneno para matar y para destruir. Pero el Padre, la sentencia que le dio es, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Habla de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo podemos nosotros comprobar con la palabra de Dios que eso es real? Que Dios tiene hijos y que el diablo también tiene sus hijos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces en la simiente de la mujer, en la descendencia de la mujer, entonces vemos a los patriarcas, a los profetas, a los santos. Vemos al profeta Daniel, vemos a Samuel, vemos también al rey David, vemos a Job. Todos estos hombres santos, vemos a José, una figura tan importante, la simiente de la mujer, que es la simiente de los hijos de Dios. Vemos a aquellos hombres que han puesto en alto y han defendido la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Vemos también a Moisés. Pero en la simiente de la serpiente, que es la simiente de Satanás, están todos los hijos de desobediencia, desde Caín. Recuerden que Caín mató a su hermano Abel, y así sucesivamente todos los habitantes de Sodoma y Gomorra que fueron destruidos, los antediluvianos que también fueron destruidos, etcétera, y todas las naciones paganas del tiempo del pueblo de Israel que fueron destruidas por sus costumbres,
que no eran conforme a la voluntad de Dios, sacrificando niños, practicando brujería y practicando costumbres que Dios abomina. Por esa razón fueron eliminadas esas naciones. Entonces hay dos simientes, la de la mujer y la de Satanás, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Siempre van a haber dos grupos, no hay término medio, no hay punto neutral, o somos o no somos. Cuando el cristiano practica las costumbres del mundo y lo que el mundo practica, entonces pertenece al otro grupo, porque ningún hijo de Dios practica esas cosas. Y por eso Cristo en San Mateo capítulo 7, versículo 20 dice, por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Satanás toma posesión de una persona? Porque tenemos que ver que Satanás no solamente instiga la guerra, las enfermedades, etcétera, y todas esas cosas. ¿Cómo Satanás toma posesión del ser humano? Vamos a leer aquí en la palabra de Dios un relato para que ustedes miren un poco la obra que Satanás hace y pretende hacer. Por eso dice allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que Satanás engaña al mundo entero. El mundo entero está en el engaño de Satanás. Y no se le haga nada raro a usted que muchos adventistas no fueron hoy a la iglesia, sino que se quedaron en sus casas viendo el partido de fútbol. Ahora vamos a ver San Lucas capítulo 8, versículo 26. San Lucas 8, 26 nos va a decir cómo Satanás toma control de una persona. Dice, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, y aquí viene la palabra, endemoniado desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. La Biblia dice que esta persona vivía en estas condiciones, vivía en los sepulcros, no vestía ropa y estaba endemoniado. Versículo 28, Lucas 8, 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Versículo 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Escuchen esto, los demonios. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Escuchen esa palabra, lo rogaba que no lo mandaran al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y él les dio permiso. Escuchen, los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero y luego al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron esto, lo que habían acontecido, huyeron y fueron y dieron aviso a la ciudad por los campos. Salieron a ver qué había sucedido. Vieron a Jesús y hallaron el hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchara de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaban que lo dejase que estar con él, pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue predicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este es el relato del endemoniado gadareno que la Biblia describe como un suceso en el que Satanás se apodera de una persona. Pero aquí hay algo interesante. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión me llamo, porque eran muchos demonios los que habían entrado en él. El ejército romano tenía un escuadrón de soldados.
al que le llamaban legión. Y esa legión de soldados equivalía a 3.000, de 3.000 a 5.000 soldados. Entonces podemos tener una idea de cuántos demonios se le metían a una persona, cuántos demonios podían entrar en el cuerpo de una persona. No solamente esto sucedió con este hombre. Satanás también tomaba posesión de muchas personas y de muchos tomaba posesión no solamente de hombres, sino también de mujeres. Eso hacía Satanás. Vamos a leer en Lucas 8, versículos 2 y 3. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, mujer de Chuza, Juan, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Dice que de María Magdalena salieron 7 demonios, y del endemoniado gadareno salieron una legión de demonios. Ese es el control que Satanás puede tener sobre una persona que no está bajo el cuidado de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. O vamos a servir a Dios, a adorar a Dios, o qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas como cristianos. El tema que estamos estudiando es derrota final de Satanás. Estamos describiendo cómo Satanás toma el control y posesión de una persona. Si vamos al libro de San Marcos, capítulo 8, vamos a ver este pasaje. Aquí sucedió también algo interesante. San Marcos capítulo 9, y entonces dice, cuando llegó, versículo 14, Marcos 9, 14, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Escuchen esta expresión: el cual donde quiera le toma lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Escuchen, desde niño agarró ese espíritu inmundo que se metió dentro del niño. El versículo 12 dice: muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Satanás no respeta, ni niño, ni adulto, ni anciano no respeta. No respetó ni a Cristo. Por eso vemos ahí en Mateo capítulo 4, en la tentación en el desierto, que Satanás se presentó a tentar a Cristo con la comida, con los bienes materiales y con la adoración. Y la Biblia dice que Satanás salió derrotado. Fue la primera derrota de Satanás, porque Satanás pensaba que iba a venir a hacer algo contra Cristo o a derrotarlo, pero él salió derrotado. Ahora vamos a ver otro suceso. Estaba Cristo predicando en la sinagoga. San Marcos capítulo 1 y versículo 21 dice: entraron en Capernaum en los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Satanás sabe que Cristo va a venir un día a destruirlo. Todo este periodo de tiempo que se le ha dado a Satanás por 6.000 años, y a todos sus ángeles que cayeron con él, ha sido una oportunidad de Dios para que Satanás desarrolle sus intenciones malas, que siempre han sido destruir a la raza humana, sembrar la maldad, sembrar la muerte, el terror, la enfermedad, etc. y todas esas cosas.
Entonces aquí el demonio en el templo, cuando Jesús estaba predicando, le dijo: sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Has venido para destruirnos? A eso va a venir Cristo, a destruir a Satanás. Por eso el tema es la derrota final de Satanás. Miren qué tan interesante que leíamos ahí en San Marcos capítulo 9, cuando Satanás se apodera de una persona desde niño hasta su juventud. Pero hay algo interesante aquí, y lo vamos a leer en San Marcos 12:43. Miren lo que nos dice. San Marcos capítulo 12 y versículo 43. A ver. Perdón, Mateo 12:43. San Mateo capítulo 12 y versículo 43. Miren lo que nos dice aquí. Vamos a leer Lucas. San Lucas, leamos este pasaje. Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces recuerden lo que estábamos leyendo en los versículos anteriores, el trabajo que hace Satanás y sus ángeles. Se apoderan de las personas, no importa que sea un niño. Ahora vemos la niñez, los niños de nuestro tiempo son rebeldes, faltan al respeto, son blasfemos, no quieren nada de Dios ni con las cosas de Dios, etc. Eso es lo que vemos como resultado, lo que Satanás hace al tomar el control de un ser humano, de una persona. Y ahí en San Lucas 11, del 24 al 26, nos dice que el espíritu inmundo que sale del hombre anda buscando lugares secos. Cuando no lo encuentra, dice: volveré a mi casa donde salí. Y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando allí dice que el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Eso es lo que hace Satanás. Entonces Satanás no solamente toma posesión de las personas. El cristiano que vive una vida mediocre, que no sirve a Dios de todo corazón y que no quiere hacer la voluntad de Dios en una vida de obediencia, entonces él se está poniendo como hizo Eva. Eva se puso al frente de Satanás para que Satanás la tentara y Satanás la derrotara. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que el ser humano se ponga en manos de él para destruirlo, porque Satanás no ha venido a jugar con ninguno. Ese es el plan de Satanás. Vamos a leerlo en San Juan capítulo 10, versículo 10. Esta es una declaración de nuestro Señor Jesucristo. Él dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Miren qué tan interesante. ¿Cuál es la misión de Cristo? Salvar a la humanidad. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Destruir a la humanidad. Son dos cosas completamente diferentes. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás es el ladrón, el salteador, que ha venido a matar, a robar, a hurtar y a destruir. Eso es lo que hace Satanás. Toma posesión de los seres humanos, se mete adentro, controla las vidas de ellos, destruye los hogares, propaga enfermedades. Ahorita lo vamos a leer para que ustedes miren. Pero al final, Satanás será destruido. Vamos a ver entonces qué nos dice, cuáles son las acechanzas del enemigo. Efesios capítulo 6. Efesios, el libro de Efesios capítulo 6. Miren lo que nos dice el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice:
que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nosotros no estamos luchando contra otra persona. Nuestra lucha es contra Satanás. Satanás tiene un poder que Dios no le quitó. Por esa razón nosotros tenemos que entender que con Satanás no vamos a jugar. Si ustedes leen en el libro de Daniel, describe en el libro de Daniel que cuando mandaron al ángel Gabriel a explicarle la visión a Daniel, Satanás se opuso por 21 días y no permitió que Gabriel le explicara la visión a Daniel. Tuvo que venir Cristo mismo. Tuvo que venir Cristo mismo para poderle explicar la visión a Daniel. Con el diablo no vamos a jugar. Si nosotros no aplicamos las palabras del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cómo voy a habitar yo al abrigo del Altísimo viendo todas las cosas y practicando todo lo que el mundo practica? Estoy afuera de la habitación del Altísimo. Para poder yo tener la protección de Dios, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Tienes que vivir una vida de obediencia, una vida sometida a la palabra de Dios. Si hace lo que quiera, si come lo que quiera, si anda por donde quiera, si practica lo que el mundo practica, esa persona no tiene la protección de Dios. Y el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defienden. Si no hay ningún temor de Dios, si no hay ninguna intención a la obediencia, entonces vemos todos los resultados del pecado y sus consecuencias, como en el tema de ayer. Muy bien, entonces nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los demonios mismos, contra esos seres que fueron arrojados del cielo y están en la tierra y son los que propagan la maldad. Muy bien, entonces vamos a ver lo que nos dice aquí, el último ataque de Satanás. Lo vamos a leer en este libro que lleva por título El conflicto de los siglos, y vamos a leer en el capítulo 37, la página 646. Miren lo que nos dice aquí la inspiración. Dice: Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma. Arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Eso es lo que hace Satanás, destruir a las personas para mandarlos a la eternidad sin Jesús. Ese es el trabajo que él hace, porque esas personas son candidatos para el cielo, a ocupar los lugares que Satanás dejó vacíos en el cielo. Entonces miren lo que dice: el objetivo de Satanás consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Escuchen esto: cuando se lo dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y los guarda del poder del destructor, pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio por la ley de Dios, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría: alejará sus bendiciones de la tierra, retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelaron contra sus 10 mandamientos y que enseñan y obligan a los demás a andar por el mismo camino. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos que Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que se hace creer a los hombres que es Dios que los aflige. Esa es la obra de Satanás. Satanás está haciendo un trabajo tan grande en el momento. Vamos a leerlo. ¿Cuál es la razón? Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Esta escritura describe que Satanás entiende que el tiempo se le terminó. Hemos llegado a los 6000 años de la historia de la tierra. Y estamos viendo, hermanos, que cada vez más Satanás propaga las guerras, los desastres naturales, huracanes en tierra y mar, enfermedades que ya no tienen cura, epidemias, el hambre, la guerra, etc. Todo esto es lo que está viviendo el mundo en la actualidad. Y eso es obra de Satanás. Satanás es el que propaga y está haciendo todo esto. Por eso Apocalipsis 12:12 dice: ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, Satanás sabe que el Señor viene a destruirlo. Muy bien, vamos a leer entonces lo que nos dice a continuación en la obra que hace Satanás. Dice, aquí versículo 13, Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Esta profecía se cumplió cuando nació Jesucristo. Recuerden que Jesús nació en Belén de Judea, y entonces desde allí comenzó el rey Herodes a buscar al bebé para matarlo. ¿Y a quién representaron? Representa a Satanás mismo. Entonces dice en el 14: a la mujer se le dieron 2 alas de gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta guerra de Satanás va a ser contra el pueblo de Dios hasta el último momento que aparezca Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Ese es el plan. La estrategia de Satanás es destruir a los hijos de Dios. Su objetivo es ese. Su objetivo es, él es el enemigo de Dios y el plan de él es destruir a los hijos de Dios. Si usted es fiel a Dios, si usted consagra su vida al Señor y usted se entrega a Dios de todo corazón, usted va a ser el blanco de Satanás. Por eso dice que Satanás engañará, si fuera posible, a los escogidos. Este es el momento de nosotros consagrarnos al Señor, prestar atención a estas cosas. Sí, Satanás un día va a ser destruido, pero hoy tenemos que luchar contra él. Por eso en Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir contra las acechanzas del diablo. Entonces tenemos que entender que Cristo nos ofrece su ayuda, Él nos ofrece protección, pero las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia. Tenemos que vivir una vida de obediencia, o si no, no vamos a alcanzar ni la protección del Señor, ni ninguna de sus bendiciones que Él nos ha ofrecido. Entonces vamos a leer lo que nos dice, lo que va a hacer Satanás entonces persiguiendo al pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Miren lo que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice que Satanás echará a algunos de vosotros en la cárcel por 10 días. Un día en la Biblia equivale a un año, 10 años entonces de persecución. Fíjense ustedes que el mismo Señor Jesucristo aquí en el Apocalipsis capítulo 2 está describiendo lo que Satanás quiere hacer contra el pueblo de Dios, lo que Satanás hizo persiguiendo en la Inquisición, matando miles y miles de almas que derramaron su sangre y entregaron su vida por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Pero ahí les dice él, les dice: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y ahí aparece el diablo. El diablo los echará a ustedes en la cárcel. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré
la corona de la vida. Pero vamos a ver el final de toda esta guerra. ¿Cuál será el final de esta batalla entre el bien y el mal? Aquí lo dice, es Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, nunca pensemos nosotros que el mal nunca va a ser terminado. En el libro de Malaquías, capítulo 4, nos dice que Dios exterminará la maldad del pecado de raíz y rama, y no va a existir más. Entonces, analizando esa promesa, reteniendo esa promesa tan maravillosa de la palabra de Dios, vale la pena luchar, vale la pena sacrificarnos y avanzar y vivir en una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando no entendamos algo, vamos con humildad a orar, vamos con humildad a la palabra de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Por eso Jesucristo dice, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Si existe Satanás y su espíritu de demonios, existe el Espíritu Santo, que también nos puede guiar a toda la verdad, que nos puede orientar. Nunca nos molestemos con una persona que nos está enseñando y nos está mostrando las verdades y las realidades de la Sagrada Escritura. Oremos, pidamos dirección al Señor, entreguémonos en sus manos, no dejemos que Satanás nos destruya, porque ese no es el objetivo. Cristo quiere darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor te guarde y te bendiga hoy y siempre, en mi deseo y oración. Te invito a orar. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a darte gracias por tu palabra. Señor, hemos escuchado cómo el enemigo lucha, porque hay una batalla entre el bien y el mal, pero esa batalla está llegando a su final. El enemigo tuyo sabe que le queda poco tiempo. Bendice nuestros amigos, familiares y nuestros seres queridos, para que puedan escapar de los lazos del diablo. Señor, bendícenos hoy en tu día santo, a tus hijos que escucharon tu palabra en las redes del internet. Extiéndales tu bendición, muéstrales tu misericordia, muéstrales el camino que conduce a la vida eterna y tome el control de todas nuestras vidas. Gracias por todo. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.